Y estamos aquí, ¿verdad?, para cumplir el objetivo, predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo de la Biblia para entrar en materia. Vamos a leer allá en el pequeño libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Gracias porque después de algún tiempo de preparación y planificación, estamos aquí. Gracias, Señor, porque aunque brizó, llovió un poco, no fue obstáculo, Señor. Y pudimos alabarte, pudimos entonar esos himnos que te alaban. Y para preparar el corazón, Señor, de aquellos que han de recibir tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, mi Dios, me encomiendo en sus manos y le pido que me use y que su palabra, Señor, sea de provecho y bendición hacia cada alma, Señor, de los aquí presentes. Gracias, Señor. Oramos y damos honra y gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Dice el texto lema de nuestra campaña: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Quiero compartir con ustedes esta breve predicación bajo el tema: la causa de verdadero lamento, el pecado. La causa del verdadero lamento, el pecado. El profeta Jeremías es quien escribe este pequeño libro llamado Lamentaciones, el cual es un título muy acertado, ya que en él describe las calamidades que estaba enfrentando el pueblo de Judá. El contexto de este libro, el cual él escribe, se sitúa allá por los años 586, 587 antes de Cristo. De ahí en adelante, poco después de que los babilonios, el imperio dominante en ese tiempo, conquistara por completo el reino del sur. Estamos hablando de Judá. Bajo 3 duros golpes que dio el imperio a Judá en aquel tiempo, pudo conquistarlo totalmente. Y la ciudad amada fue tomada por ellos. Y el resultado, exilio y deportación a Babilonia. Ya para el último golpe, la ciudad fue arrasada totalmente. El gran templo de Salomón fue destruido hasta los cimientos. Y el pueblo restante había sido llevado cautivo, ya que esta era la tercera deportación que sufría el pueblo de Judá. Ya para el último exilio, para la última deportación, ya quedaban pocos habitantes en Jerusalén y quedaban los más pobres, los más desprotegidos. Pero ¿qué estaba pasando con Judá? Dios estaba cumpliendo sus justos juicios sobre su pueblo. Primero vino sobre las 10 tribus del reino del norte, cuando fueron conquistados y exiliados por los asirios, quien en aquel entonces eran el imperio dominante, unos 135 años atrás. Pero ahora le tocaba el turno a Judá y a Jerusalén. Y al igual que su hermana, las 10 tribus del reino del norte dejaron a su Dios, yendo en
pos de dioses ajenos. Adoptaron dioses de las demás naciones y se corrompieron y se prostituyeron tras ellos. Además de una abierta deshonestidad y corrupción, injusticia, adulterio, opresión a los indefensos y toda clase de inmoralidad. Y no se arrepintieron. El pueblo estaba sumido totalmente en idolatría. Todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Y aún los líderes religiosos, aquellos que estaban al cuidado del pueblo espiritualmente, tampoco ellos pudieron refrenar el pecado del pueblo, porque ellos también estaban guiando mal al pueblo. Ellos decían paz, paz y seguridad, no importando la situación del pueblo, viendo que el pueblo estaba desenfrenado y se perdía cada vez más y se alejaba de aquel Dios santo. Ellos no hacían nada, también estaban corrompidos. Una y otra vez Dios les envió a sus profetas, aquellos hombres valientes y santos que enfrentaron al pueblo y confrontaron cada vez que el pueblo se corrompía cada vez más. Pero su obstinado corazón no dio oportunidad hasta que no hubo más remedio. Y la ira de Dios fue derramada sobre ellos. Y vemos que Judá no aprendió y no tomó consejo de su hermana Samaria, que es la capital del reino del norte, las 10 tribus. Pues ellos cayeron primero. Y viendo ese ejemplo, no buscaron a Dios, antes bien, igualmente se corrompieron en idolatría. Quiero hablarles de 2 cosas. Recuerde el tema: la causa del verdadero lamento es el pecado. Y leímos en nuestro texto base: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Vamos a reflexionar un poco en esta primera parte bajo esa pregunta. Y en primer lugar, ¿por qué se lamenta el hombre? El profeta realmente hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella cuya respuesta es obvia. Y es tan obvia que no necesita respuesta. ¿Por qué? Porque la ciudad ha sido arrasada. El templo ha sido destruido. Ya no hay un lugar de adoración público para su Dios. Y el pueblo también ha ido en cautiverio. Con esta es la 3ª vez que ha ido en cautiverio. La situación era terrible. La situación era deplorable para aquella gente. Y el profeta hace la pregunta allí en el versículo 39 del capítulo 3. ¿Por qué se lamenta el hombre? Viendo la situación que estaba ocurriendo en el pueblo, viendo cómo habían sido destruidos los muros de Jerusalén, cómo habían sido sitiados y llevados cautivos, el profeta hace la pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre? Los jóvenes fueron muertos a espada, no perdonaron a los niños, a los viejos, a las doncellas, no perdonaron. El templo, los tesoros, todo se lo llevaron. Quebraron el muro, consumieron a fuego todos sus palacios, las puertas quemadas a fuego también. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron sus esclavos. Terror y espanto y grande consternación era el pan de cada día de aquella gente. Aquellos que una vez vivieron seguros, aquel pueblo escogido de Dios estaba sufriendo las graves consecuencias de su pecado. Y los que quedaron en la ciudad estaban sobreviviendo en pésimas condiciones. No había comida, no había seguridad, todo había sido destruido. Es tanto así, en el capítulo 4, verso 9 dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra.
Fue más dichosos para aquellos que murieron rápido en el sitio cuando llegaron a atacarlos que aquellos que murieron poco a poco. En medio de tanta desesperanza, en medio de aquella tragedia, en medio de aquella tristeza que los invadía y el cual no podían hacer nada para escapar. No podían hacer nada. La verdad es que su pecado los había alcanzado, pues Dios desde los tiempos de Moisés les había advertido de que si se alejaban de él y se iban en pos de dioses ajenos, sufrirían las graves consecuencias. Dios puso delante de ellos la bendición y la maldición, el camino de obediencia y el camino de desobediencia. Años más tarde, aún con Josué, lo mismo. Le dijo al pueblo: si Jehová es vuestro Dios, servirle. O si los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, pues sírvanles a él. Pero no pueden estar en dos aguas, tienen que definirse a quién van a seguir. El justo juicio de Dios había caído sobre todo habitante de Jerusalén. ¿Y quién podía decir: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el pueblo elegido de Dios está sufriendo tan terrible consecuencia? Y dice el profeta: ¿por qué se lamenta el hombre? Pareciera la pregunta que está de más, viendo la situación que estaba pasando el pueblo. La situación fue extrema en gran escala, tanto así que las mujeres se comieron a sus propios hijos. No había nada con que alimentarse. No había en el campo fruto, no había trigo, pan, cebada. Y lo que hicieron para sobrevivir, hasta dónde llegaron para poder medio sobrevivir. Mire las consecuencias del pecado y lo duro que pagó este pueblo por haberse alejado de Dios, por haberse ido en pos de dioses ajenos. ¿Por qué se lamenta el hombre? En segundo lugar, dice el texto, la segunda parte: laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Primero, el hombre se lamenta, se queja de todo, menos de su pecado. El hombre se queja, se lamenta de todo, menos de su pecado. El hombre natural, el hombre sin Dios, quiere vivir esta vida de una manera tranquila. Quiere vivir de una manera sin problemas, sin necesidades, sin pasar limitaciones. Y está bien. ¿Quién quiere sufrir? Pero el problema es que no está conforme. Él no está bien si material y económicamente no tiene aquello que desea. Y es que el hombre se queja, se lamenta por lo que no puede alcanzar. Entonces se esfuerza y lo da todo por aquello que desea, por una casa, por un vehículo, quizás por una familia, por una posición, por fama, por reconocimiento. Pero en todo ese transcurso, en todo ese proceso de que el hombre va buscando aquello que desea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en sus vidas? ¿Dónde están los demás, todas aquellas personas que hemos invitado? Quizás tuvieron mejores cosas que hacer, que venir a sentarse aquí, que brizarse, estar a la intemperie, quizás ser objeto de burla, sabiendo la vida, verdad, de cada uno, y aquel que lo ve aquí podría hacer burla de él. Pero el hombre naturalmente va tras su deseo, y su deseo no es Dios. Su deseo son las cosas materiales de esta vida. Su deseo es aquello que lo puede hacer sentir bien, aquello que lo puede satisfacer temporalmente. Siempre va en busca principalmente del dinero, de aquello
que le puede quitar el nervio, de aquello que le puede quitar aquellas limitaciones. Primera de Timoteo 6:10 es claro. Y el apóstol dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La vida no se trata, como se nos enseña en clase, aquel ciclo vano, aquel ciclo vacío de nacer, crecer, reproducirnos, desarrollarnos y morir. Ese es el ciclo natural de la vida, el ciclo natural que se nos enseña. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios no creó al hombre con ese propósito simplemente. Dios creó al hombre para que pudiera conocerle a Él y para que pudiera gozar de Él. Pero vemos que ese propósito se vio interrumpido allá desde el Edén. Y tuvieron allí la lectura bíblica con Adán, con lo que pasó allí en Génesis 3. Y vemos que Adán, bajo esa gran responsabilidad que tenía, bajo los mandatos de Dios, él falló. Dijimos, el hombre se lamenta de todo, menos de su pecado. El hombre se lamenta porque no puede alcanzar lo que desea. No puede alcanzar lo que desea. Segundo, ahora hacemos la pregunta. Dice el texto 3:39, la segunda parte. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué debiera lamentarse en su pecado? El pecado es la causa del verdadero lamento para el hombre. ¿Por qué debiera lamentarse de su pecado? Voy a mencionarles algunas razones. Primero, porque el pecado te mata. El pecado te mata. El pecado te mata física y espiritualmente. Fue lo que le pasó a Adán. Adán pecó y murió. Murió espiritualmente ante Dios. Dios le dijo que el día que de él comieres, del fruto del árbol, del bien, de la ciencia del bien y el mal que está en medio del huerto, ese día vas a morir. Y Adán murió espiritualmente, luego murió físicamente. Aquella relación de padre e hijo se cortó. Y aquel hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ahora tenía miedo. ¿De dónde conocía él el miedo? No lo conocía hasta que pecó. Y vemos de que él, por ese miedo, se escondió hasta que vino Dios a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? Y ya le dijo que tenía miedo. Pero que antes de pecar no fue así. Él creía que podía esconderse de Dios. Y desde entonces ha sido así. El hombre se aleja de Dios, el hombre se esconde de Dios, el hombre evade a Dios. El hombre no quiere nada con Dios, el hombre no busca a Dios. Bien dice Romanos 3:11. No hay quien le busque. No hay quien le busque. Y las graves consecuencias a causa de ese pecado se hicieron notorias y dominaron en la vida de aquel hombre. Pues toda su naturaleza, todo su ser, alma y espíritu, mente y corazón y su cuerpo se corrompió. En ese día Adán murió y toda la humanidad con él y en él también. Allí estábamos usted y yo, allí en Adán. Pues él era el responsable y el representante legal ante Dios de la humanidad. Desde entonces, todos nacemos en pecados, todos nacemos muertos. El rey David conocía bien esta verdad, conocía bien esta condición del hombre. Él exclamó, él dijo, en pecado me concibió mi madre. Y no es que quizás nació como bastardo, que nació fuera de matrimonio, sino que él conocía su condición
que el pecado estaba en él. Y es bien clara la Biblia y nos enseña de que el hombre está muerto en delitos y pecados. Así lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto delante de Dios. Efesios 2:5 también nos dice lo mismo. Y Jesús, confrontando a aquellos fariseos, aquellos que le querían tentar, aquellos que lo querían ver mal delante del pueblo, Jesús les dijo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Estaba realzando la realidad de aquellas personas, de que estaban muertas espiritualmente. Juan 5:40. Aquel hombre que vino de noche ante Jesús también, llamado Nicodemo en Juan 3, queriendo adular a Jesús. Jesús yendo al grano, yendo a su necesidad, a su problema que él tenía. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque de lo contrario no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ya le dice cómo tiene que ser: por la palabra y por el Espíritu. El pecado te mata delante de Dios. ¿Qué puedes hacer si estás muerto espiritualmente? Mira la segunda razón. ¿Por qué debes lamentarte de tu pecado? Primero, porque te mata. Segundo, porque el pecado te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado de Adán lo separó de Dios. Aquella comunión que gozaba con Él se perdió. Se perdió después de pecar. Dios lo expulsó, leímos en la lectura, del huerto del Edén, para jamás volver a entrar. Y la Biblia es clara, ya el profeta Isaías nos enseña en el capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Amado amigo, tú debes entender que Dios no es cualquier cosa. Él es santo y Él es justo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, no hay. Pero tú prefieres tu pecado antes que a Dios. Tú prefieres ir a una fiesta antes que venir a un culto. Tú prefieres quedarte en la comodidad de tu casa. Prefieres ver televisión, estar allí fresco haciendo nada, antes que buscar a Dios. Pero eso solamente resalta y denota tu naturaleza. El pecado te mata y el pecado te separa de Dios. Jesús fue claro allá en Juan 3:19. Él dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es ese pecado que te impide ir a Dios? ¿Qué es eso que te separa? ¿Qué es eso que estás amando por encima de Dios? Mire Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Yo alguna vez estuve así también, destituido de la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios y por su misericordia, estoy aquí delante de ustedes. No fue porque yo quise, no fue porque yo busqué a Dios. Él me buscó, me encontró y me dio de su gracia. De lo contrario, hubiera seguido en esa vida de muerte, hubiera seguido en esa vida separada de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Es un vicio? ¿Es algún juego de azar? ¿Naipes? ¿Maquinitas? ¿Qué es aquello que estás amando?
por encima de Dios y no te deja venir a Él. Y no te deja venir a Él. Tercero, ¿por qué debes lamentarte de tu pecado? Dijimos porque te mata, porque te separa de Dios y porque te esclaviza. El pecado te esclaviza. Para muestra un botón. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde están los que invitamos, aquellos que evangelizamos, aquellos que les predicamos, aquellos que les presentamos el plan de salvación? Y le dijimos, tú eres un pecador, necesitas arrepentirte y volverte a Dios. ¿Dónde están? El pecado te esclaviza. Jesús fue claro allá en Juan 8:34. Juan 8:34, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y está claro, tú pecas porque eres pecador. El pecado te hace su esclavo, el pecado enceguece tu entendimiento, de manera que a lo malo puedes llamar bueno y a lo bueno puedes llamar malo. Y aunque sabes lo bueno y lo malo, no sigues lo bueno, sino haces lo malo cada día. Ahora, no es que te esté juzgando, simplemente si eres honesto contigo mismo, vas a caer en razón. ¿Cómo vives tu vida a diario? ¿Buscas a Dios? Es tu propia naturaleza, es lo que el pecado hace, te esclaviza y no puedes liberarte a ti mismo. Solamente Cristo puede liberarte. Así dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? El Hijo, no Alcohólicos Anónimos, no el consejo de un amigo, no tus compañeros de trabajo, no una iglesia en particular, no algún hermano. Cristo Jesús es el único que te puede liberar de tu pecado, es el único que puede liberar de esa esclavitud, es el único que puede liberarte de ese pecado que te lleva a la muerte y te separa de Dios y no deja tener comunión con Dios, porque Dios es santo y Él es justo. Y el hombre es pecador. ¿Por qué debe lamentarse el hombre de su pecado? Porque el pecado condena. El pecado mata, el pecado te separa de Dios, el pecado te esclaviza y el pecado te condena. El pecado, tu pecado, te condena. Juan 3:18 es bien claro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído, no ha creído. Y el verso 36 es contundente también. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La incredulidad es pecado y condena. Tú puedes decir, pero yo creo en Dios. Pero yo creo en Dios. ¿Qué tan creyente eres? Los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú tiemblas ante Dios? ¿Tú tiemblas cuando haces lo malo? ¿Tú tiemblas cuando pecas? ¿No te da temor, no te da miedo llevar esa vida de muerte, de esclavitud y de separación de Dios? ¿No te da miedo, temor, pavor
de que tu pecado te condena? Le preguntamos a las personas, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Al infierno, dicen. Lo dicen de la manera más tranquila y, si es posible, con una sonrisa en sus labios. Lo dicen riendo. Creo que realmente no entienden lo que es el infierno. La Biblia lo describe como un lugar de tormento, donde la llama nunca se apaga, donde el fuego nunca se apaga, donde tu memoria, tu conciencia está intacta, y es lo que te atormenta allí en ese lugar día a día. Aquel hombre, aquel rico que fue al infierno allá en Lucas 16, allí estuvo preocupado por sus hermanos, para que ellos no fueran allí a ese lugar también. Pero ya no hubo más tiempo para él. Toda su vida se la pasó en banquete, en deleite, se la pasó satisfaciéndose a sí mismo. Y Dios, no había Dios en su vida. No había Dios en su vida. El creer de muchas personas es intelectual. Saben que hay un Dios. Han visto películas acerca de Jesús. Tradicionalmente, en la llamada Semana Santa, los canales de televisión presentan sus carteleras de películas cristianas. Y quizás hasta lloras allí, viendo a aquel actor sufriendo, recibiendo latigazos y creyendo, ¿verdad?, haciéndose pasar por Jesús. Pero ¿eso es todo? ¿La emoción del momento? ¿Ese es tu creer en Dios? Quizás has leído la Biblia, quizás has asistido a una iglesia, quizás has escuchado la predicación de la palabra, y aún así no conocer a Dios, aún así no creer en Dios verdaderamente, aún así no haber nacido de nuevo. Con razón dijo alguien, aquel que no ha nacido de nuevo va a querer no haber nacido nunca, porque sabe que su fin es perdición, su fin es perecer en el infierno, por su propia voluntad y por su propia decisión. Si verdaderamente creyeras en Dios de hecho y convicción, llevaras la vida que vives apartada de Dios, alejado de las cosas de Dios. Pero en el día del juicio, cuando tengas que darle cuentas a Dios, no tendrás excusa ante Él, pues Dios te manda a arrepentirte, pero tú no quieres. Prefieres vivir tu vida a tu manera. Y la vas a vivir tranquilo, pero al final va a ser el resultado. Bien dice allá en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahorita puedes vivir tranquilo si quieres. Puedes vivir alejado de Dios. Puedes hacer burla de los cristianos. Puedes burlarte de aquellos que quieren buscar a Dios, aquellos que quieren vivir una vida diferente. Así como aquellos falsos profetas que guiaban mal, que guiaban a la perdición al pueblo. Pero que un día vino de repente su dolor. Un día vino de repente la catástrofe a su vida. Y allí van a ser los ay. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque el pecado te condena. ¿Y cómo podrás ser salvo? ¿Cómo podrás ser salvo? Número 5. ¿Por qué debes lamentarte de tu pecado? Romanos 6:23 nos da la respuesta. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así como Adán murió aquel día,
porque pecó. Asimismo, el hombre sin Dios está muerto y no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Y lo más triste es de que el hombre sabe que está mal. Tú sabes que estás mal delante de Dios. Tú sabes que estás en rebeldía contra Él, pues no le obedeces, pues no le buscas, pues no le amas. Pero, ¿qué haces? No haces nada. Cada día que Dios te da vida por su misericordia es una oportunidad para que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Si no me equivoco, es en Ezequiel que dice: Dios no quiere la muerte del impío. Pero Dios tiene que hacer justicia. Y Dios tiene que condenar el pecado y tiene que condenar también. Tiene que darle justa retribución a tu pecado. No importa si ahorita crees tú, te escabulles, crees tú que puedas vivir tu vida tranquilamente. No, el pecado no es una enfermedad. El pecado es el mayor y principal problema del ser humano. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que puedes vivir como quieras, puedes hacer y deshacer, puedes ir, puedes venir, puedes tener fama, dinero, puedes gozar de buena salud, puedes si quieres ganar el mundo. Puedes si quieres ganar el mundo. ¿Y después qué? Bien dice allá en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto dura esta vida? Esta vida es corta. ¿Y prefieres vivir esta vida más o menos tranquilo, más o menos alegre, con una felicidad temporal y una felicidad aparente? Porque el dinero no te va a dar esa verdadera felicidad, el dinero no te va a dar paz. Tu pecado te condena, tu pecado te separa de Dios. La paga del pecado es la muerte. Tú debes darte cuenta en la terrible situación que estás. Y hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Yo no te voy a salvar. La iglesia Ciudad Belén no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. Es Cristo Jesús, el único que te puede salvar. No hay otro. No hay otro. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y allá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque hoy, mañana es incierto. ¿Estás seguro de que vas a amanecer con vida mañana? ¿Estás seguro de que vas a tener otra oportunidad para buscar a Dios, para arrepentirte de tus pecados, para venir en fe y arrepentimiento ante Dios, buscando la salvación? No hay mañana. Hoy es el día aceptable. No hay otro día. ¿Sabes tú siquiera qué va a pasar en los próximos 5 minutos? No hay certeza, no hay seguridad de la vida, no hay seguridad del tiempo que te favorezca otro día. Y hoy que las muertes están todos los días gente muere. ¿Estás tú listo para morir y partir de esta vida? ¿Y qué pasa si Cristo viene en este momento? ¿Te irías con Él? De lo contrario vas a perecer. Y hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Ven a Cristo Jesús, entrega tu vida. Reconoce tu pecado,
Reconoce tu condición, que no puedes salvarte a ti mismo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Allí donde está, incline su rostro. Padre Celestial, gracias Señor. Hemos tratado de ser lo más claro posible, dando a conocer la condición del hombre natural, del hombre sin Dios, que es un pecador condenado al infierno por su propia decisión, porque así lo prefiere, porque ama más las tinieblas que la luz. Señor, obra en cada corazón. Salva, Señor, las almas. Provee, Padre, de tu gracia, de esa fe salvadora, de arrepentimiento, para que vengan a Cristo. Todo el mensaje hemos estado llamando, todo el mensaje desde que inició esta campaña, hemos estado buscando, llamando a las puertas, invitando a las personas que se acerquen. Hoy es el día aceptable. Mañana no vas a tener otra oportunidad. El mañana no va a llegar. Y si esta fuera tu última oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿No te es mejor arrepentirte de tu pecado? Pedirle a Dios perdón porque lo has ofendido a Él directamente, has pecado contra Dios. Pídele perdón allí donde estás. Pídele perdón a Dios. ¿No reconoces tu pecado? ¿No has escuchado la voz de Dios? ¿O has endurecido tu corazón? ¿Has endurecido tu oído para no oír y obviar el mensaje de salvación? ¿Tendrás otra oportunidad otro día? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Hoy se te ha presentado como Salvador, como único y suficiente Salvador, como el único que te puede salvar. No hay otro. Las religiones no te van a salvar. Las personas no te van a salvar. Tú mismo no te puedes salvar, pues tu pecado te condena, tu pecado te esclaviza, te ha matado espiritualmente. Tu pecado, la paga es la muerte. Y solo Jesús puede darte vida. Solo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, puede comprar salvación para ti. Entrega tu vida a Él. Ven a Cristo. No luches, te haces más daño. Confía en Dios. Que Dios obre en tu vida. Si has sentido la voz de Dios, si has escuchado el llamamiento de Dios, no te rehúses, no te rehúses. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Allí, cuando estés en privado, en tu casa, en tu cuarto, si esta palabra ha llegado a tu vida, y si después de salir de este lugar no fue simplemente emoción y fue quitada esa palabra que quizás recibiste con gozo, y que primeramente Dios haya penetrado hasta lo más profundo de tu ser, allí entrega tu vida, pídele perdón a tu Dios. Quieras o no, un día vas a dar cuenta ante Dios. Y te es mejor estar en Cristo, porque de lo contrario, perdición y condenación eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta a pesar de mis debilidades como persona, como mensajero.
Yo sé que tu Espíritu Santo ha obrado, ha hablado. Salva las almas, Señor. Permítenos, Señor, estar mañana nuevamente en pie de lucha, buscando, invitando, evangelizando, sirviéndote, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.